Ya teníamos tiempo, hermanos, que no estudiábamos Proverbios, pero le damos gracias al Señor que hoy nos permite continuar con este gran libro. Y hoy vamos a comenzar, hermanos, en donde nos quedamos, que es en el capítulo 10 de Proverbios. Y este capítulo, hermanos, empieza una segunda sección, porque el libro de Proverbios está dividido por secciones. Ya tuvimos el privilegio de estudiar la primera sección, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 9, ¿no es cierto? Esta primera sección, hermanos, lo que estudiamos así en grandes rasgos fueron instrucciones que Salomón le dio a sus hijos. Eso es lo que vemos en grandes rasgos, instrucciones que Salomón le da a sus hijos. Y ¿saben algo, hermanos? A pesar de que este libro se llama Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, no encontramos ningún proverbio, ¿ok? Tú lo empiezas a leer y te das cuenta que no hay ningún proverbio. Entonces puedes decir, ¿qué está pasando aquí, Salomón? ¿No es cierto? ¿Acaso me estás dando, como dice el dicho, gato por liebre? Porque pues yo quiero leer proverbios, ¿no es cierto? Y podríamos pensar así, pero no, hermanos. Vamos avanzando, vamos leyendo y llegamos al capítulo 10 y del capítulo 10 en adelante empiezan los proverbios. Del 1 al 9 son instrucciones. Del 10 hasta acabar el libro son proverbios. Ahora, ¿ustedes saben qué es un proverbio? ¿Un qué? ¿Un consejo? ¿Va por ahí? No. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho o una frase corta, ¿ok? Que enseña sabiduría. Eso es un proverbio. Un dicho o una frase corta que enseña sabiduría o que enseña un principio sabio. ¿Ok? Eso es lo que nos enseñan los proverbios. Obviamente los proverbios bíblicos traen el propósito de ayudarnos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Este es el objetivo, hermanos, por el cual nosotros estamos estudiando proverbios. Aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Ya, hermanos, ya tocaremos muchos temas en Proverbios, porque en Proverbios vamos a ver temas como, por ejemplo, la relación que tenemos con Dios, la relación con nuestro prójimo, la relación con nuestro cónyuge, la relación y la crianza de nuestros hijos, el manejo del dinero, cómo tomar decisiones sabias, cómo manejar la ira, cómo manejar el pecado, etcétera. Vamos a ver sin fin de temas en Proverbios, hermanos. Hay muchos temas que se pueden ver aquí. Y saben, hermanos, el libro de Proverbios, en pocas palabras, es un manual de santificación para nosotros. Eso es el libro de Proverbios. Un manual de santificación para nosotros. Algo importante que debemos de saber, hermanos, es que cada libro que compone las Escrituras tiene un género literario. Cada libro. Hay libros con un género literario de historia, ¿no es cierto? Hay libros que son poesía, hay libros que son profecías y etcétera. El género literario de Proverbios, ¿sabes cuál es? Pregunto. ¿Saben cuál es el género literario de Proverbios? Sí, es un género de sabiduría. Así se le conoce a este género literario de este libro. Es un género de sabiduría. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Porque esto es importantísimo tenerlo en mente cada vez que estudiamos Proverbios. ¿Por qué? Porque cuando tú interpretas Proverbios, hermanos, tú no lo vas a interpretar igual que un libro histórico. O sea, los libros históricos describen hechos narrativos que pasaron en una época, en un cierto momento, ¿no es cierto? Tú no puedes interpretar de esa manera Proverbios, porque Proverbios no está hablando de una historia, sino simplemente Proverbios te está dando ¿qué? Sabiduría, te está dando consejos, principios de la vida. Entonces, hermanos, cuando tú estudias el libro de Proverbios, tú lo tienes que interpretar como un libro de sabiduría, que trae consejos específicos para tu vida. Y claro, dentro de este libro vamos a ver muchas analogías. ¿Sabes qué es una analogía? Una analogía, hermanos, es una comparación entre varias cosas o varios conceptos. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido que a lo mejor todos conocen de Proverbios. Proverbios dice que
hay una hormiga y que esa hormiga se compara en Proverbios 6 con un hombre trabajador. O que hay un perezoso y ese perezoso es pues, el flojo, el que no trabaja. ¿No? Esa es una analogía, comparar cosas. Esto lo vamos a ver siempre en Proverbios. Siempre, siempre, siempre. Estoy dando todos estos datos, hermanos, para que tú entiendas qué es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Ahora, estos consejos, hermanos, que Proverbios da a nuestra vida diaria, pues el propósito es hacernos sabios. Hacernos sabios. ¿Ok? Entonces, algo importante que tenemos que saber es que cuando tú estudias Proverbios, no vas a encontrar, escucha, no vas a encontrar leyes absolutas, no vas a encontrar promesas, porque aquí no son leyes, aquí no son promesas, simplemente son consejos para tu vida diaria, ¿ok? Esto también es importante saberlo. No son promesas ni son leyes absolutas, ¿ok? Entonces, el libro de Proverbios simplemente lo que nos va a traer es sabiduría de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tengo que hacer es, ¿qué es la sabiduría? ¿No? Porque si el libro de Proverbios nos trae sabiduría, entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Recuerdan? Sí, la palabra de Dios. Ajá, exacto. Lo estudiamos desde el capítulo 1 hasta el 9. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, hermanos, es aprender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida diaria. Esa es la sabiduría en términos bíblicos. Y esa es la sabiduría que Salomón le estaba enseñando a su hijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Tú tienes que ser sabio. O sea, en pocas palabras le está diciendo, tú tienes que aprender la palabra de Dios y aplicarla en tu vida diaria. Eso es ser sabio, hermanos. Y ese término de la sabiduría la tienes que tener presente porque en todo proverbio se utiliza. ¿Ok? Entonces, hermanos, estos proverbios que vamos a empezar a estudiar, específicamente del capítulo 10 al capítulo 15, se le conocen como proverbios de contraste. ¿Ok? Del capítulo 10 al capítulo 15 se le conoce como proverbios de contraste. ¿Por qué? Porque siempre estos proverbios siempre van a haber un contraste. O sea, simplemente el proverbio va a decir, haz esto para que te vaya bien. Y si no lo haces, contraste, pues te va a ir mal. Siempre habrá este contraste en estos capítulos. Por ejemplo, vean, acompáñame a Proverbios 10:1. Ya lo vamos a estudiar, pero quiero simplemente que veas el contraste aquí. Proverbios capítulo 10, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice, escucha, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nota el contraste. Hay un sabio y un necio, ¿no es cierto? Hay una alegría y hay una tristeza. Siempre vamos a encontrar estos contrastes en el Proverbio capítulo 10 hasta el capítulo 15. Así son estos proverbios, proverbios de contraste. Ahora, estos proverbios, hermanos, que vamos a estudiar no tienen una secuencia específica y normalmente no están relacionados entre sí. Por esta razón, hermanos, simplemente lo que vamos a hacer va a ser leer el proverbio, explicar el significado y a su vez cómo eso lo puedo aplicar a mi vida. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con cada proverbio. Va a haber, hermanos, proverbios donde nos extendamos más en la explicación y va a haber otros que no nos extendamos tanto porque quizás ya se repitieron. Quizá la idea ya se repitió antes en otro proverbio. ¿Ok? Entonces, hermanos, pues vamos a empezar con el primer versículo de Proverbios capítulo 10, versículo 1, que dice, nota cómo empieza el Proverbios 10:1, dice, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nota, hermanos, cómo empieza este versículo 1 diciendo, ¿los qué? Los proverbios. ¿Recuerdas qué significaba proverbio? ¿Qué es un proverbio? Es un dicho o una frase corta que enseña un principio sabio. ¿Ok? Ese es un proverbio. Esto es un proverbio. Obviamente, hermanos, esto también aplica a proverbios que están fuera de la Biblia, proverbios extrabíblicos. El significado es el mismo, ¿no? Pero, hermanos, nosotros nos vamos a concentrar en estas frases o en estos dichos cortos
que enseñan principios de sabiduría bíblicos. ¿Ok? Y vean, hermanos, ¿quién fue el autor de estos proverbios? Dice, ¿los proverbios de quién? De Salomón. Salomón, hermanos, es el autor primordial de estos proverbios, pero ¿sabes? Salomón no escribió todos los proverbios. Salomón solamente escribió del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 16. Todos esos proverbios son de Salomón. Los proverbios que siguen son de otros autores, que ya los veremos a su momento, ¿ok? Ahora, ¿cuántos proverbios escribió aquí Salomón? ¿Saben cuántos? ¿No? Escribió 375 proverbios aquí, ¿ok? O sea, aquí vamos a encontrar 375 dichos o frases cortas que nos enseñan principios de sabios, principios de sabiduría. Ahora, hermanos, ¿tú sabes en total cuántos proverbios escribió Salomón? ¿No? Ve lo que dice Primera de Reyes 4:29. Primera de Reyes 4, versículo 29, vean lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice así. Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. O sea, Salomón era un hombre muy sabio porque Dios le había dado esa sabiduría. Y por esta razón, hermanos, ve versículo 32. Versículo 32, escucha, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Vean, ¿cuántos proverbios escribió Salomón de acuerdo a este versículo? 3,000 proverbios. 3,000. Nosotros en el libro de Proverbios solamente tenemos 375, o sea, un poquito menos del 10% de lo que escribió Salomón. Por eso decimos, hermanos, que esto que vamos a estudiar en Proverbios simplemente es una probadita de toda la sabiduría que Salomón tenía. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, regresando a Proverbios 10, aquí podemos ver que el Espíritu Santo inspira a Salomón para escribir estos proverbios y empieza el primero diciendo, versículo 1, Proverbios 10, versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Nota, hermanos, la primera frase, el hijo sabio. Detengamos ahí. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el hijo sabio? ¿Quién es? En el contexto de este proverbio, hermano, ¿quién es el hijo sabio? El hijo sabio, hermanos, escucha, es la persona que entiende y aplica la palabra de Dios en su vida diaria. Porque recuerden, ¿qué es la sabiduría? Es entender y aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Entonces, cuando aquí se está refiriendo al hijo sabio, se está refiriendo a la persona que entiende y aplica la palabra de Dios en su vida diaria. O sea, en pocas palabras, hermanos, está hablando de un creyente verdadero. Un creyente verdadero. Recuerden esto, hermanos, siempre que se mencione la palabra sabio o que se refiera a alguien como sabio, siempre, hermanos, va a hablar de alguien que entiende y que aplica la palabra de Dios en su vida diaria. ¿Ok? Porque recuerdan, eso es sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, aquí vemos que el hijo sabio es el hijo que entiende y aplica o obedece la palabra de Dios en su vida diaria. En otras palabras, hermanos, este hijo sabio es el hijo que ha venido con una fe arrepentida en el Señor. ¿Y cómo manifiesta esa fe? Obedeciendo la palabra de Dios en toda área de su vida cotidiana. Es un hombre sabio. En términos de nuestra época, hermanos, es un hombre que ha venido y que ha entendido la palabra de Dios y que ahora camina en los caminos de Cristo, que es a la imagen de Cristo. Ese es el hombre sabio. Porque vean lo que dice Colosenses 2:2. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 2,
por favor, Colosenses 2:2. Colosenses capítulo 2, versículo 2, vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Colosenses 2, versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, escucha, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y vean, Pablo sigue hablando de Cristo, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, hermanos, la persona de Cristo, hermanos, en su persona están todos los secretos, todos los tesoros de su sabiduría. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso, cuando decimos que estamos en Cristo, quiere decir que estamos en la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es entender y aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria. ¿Sí te puedes dar cuenta de eso, hermano? El sabio es el que está en Cristo, porque en Cristo está la sabiduría. Entonces, hermanos, el hijo sabio, que vemos en Proverbios 10:1, siempre va a manifestar esa sabiduría obedeciendo a Cristo y estando en Cristo. ¿Ok? Pero tengo que hacer una pregunta. Si este hombre es sabio, si este hombre obedece a Cristo y está en Cristo, entonces, ¿cómo manifiesta esa sabiduría? ¿Cómo la manifiesta? Hay muchas maneras, hermanos, de manifestar la sabiduría, de aplicar la sabiduría. Y las estudiamos del capítulo 1 al capítulo 9. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo se manifiesta la sabiduría en una persona? En primer lugar, teniendo temor de Dios. Teniendo temor de Dios. Porque vean lo que dice Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vean lo que dice Salomón. Escucha un texto muy conocido por todos, ¿no es cierto? El principio de la sabiduría es que es el temor de Jehová. O sea, si este hijo es sabio, entonces va a tener temor de Jehová. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener temor de Jehová? Temor a Jehová. ¿Sabes qué significa, hermanos? Este temor a Jehová se puede dividir en dos puntos importantes. El primer punto es tener literalmente miedo. Literalmente miedo. Temor. ¿Sabes por qué? Porque tú reconoces que tú eres un ser pecador y que Él es un ser santo y justo y que puede castigarte por tu pecado. Y entonces cuando tú entiendes eso, hay un temor real, ¿no es cierto? Hay un miedo real. Eso es tener temor de Dios. Es decir, caramba, si yo peco, Dios me castiga, porque Él es santo, Él es justo, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, en segundo lugar, tener temor de Dios también es tener un asombro reverente por lo que Él es y por lo que Él hace. Eso también es tener temor de Dios. Tener un asombro reverente por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces, hermanos, un hijo sabio entenderá estas dos realidades, porque Él es temeroso de Dios. Por supuesto, eso le va a ayudar a que se aleje del pecado, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, un hijo sabio no solamente es temeroso de Dios. Un hijo sabio también evitará juntarse con gente codiciosa, con gente avara. Vean lo que dice Proverbios 1 ahí mismo, pero ahora el versículo 10. Vean, dice versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre.
Versículo 19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Nota, hermano, cómo el hijo sabio se va a apartar de la codicia, de los avaros, ¿no es cierto? Entonces, este temeroso de Dios se aparta de la codicia, un hijo sabio, pero también ese hijo sabio, hermanos, escucha, se va a esforzar por estudiar y entender la palabra de Dios. Él se va a esforzar por estudiar y entender la palabra de Dios. Esto no lo vamos a leer porque es muy largo, pero eso lo puedes ver en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 11. Ahí te habla que el hijo sabio, él estudia y entiende la palabra de Dios, practica la palabra de Dios. Proverbios 2, versículo 1 al 11. ¿Ok? También, hermanos, el hijo sabio, escucha, el hijo sabio se apartará de mujeres inmorales. Ve lo que dice Proverbios 2:16. Es si lo leemos, Proverbios 2, versículo 16, dice que el que es sabio, hablando del sabio, escucha, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Nota cómo el hijo sabio se va a apartar de la mujer inmoral, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, el hijo sabio usa el dinero para honrar a Dios. Eso es lo que hace un hijo sabio. Usa su dinero, usa sus recursos para honrar a Dios y, por supuesto, él vive una vida entregada a Dios, entendiendo que lo más importante en su vida no es el dinero, sino es obedecer la palabra de Dios. ¿Dónde vemos eso? Desde el capítulo 1 hasta el 9. Lee todo, hermanos, y te das cuenta que lo más importante no es el dinero, sino es la obediencia a la palabra de Dios. Y por supuesto también, hermanos, el hijo sabio, escucha, es fiel a su esposa, trabaja duro y sabe que sus más grandes deseos, sus más grandes anhelos, su más grande voluntad es someterse a la palabra de Dios. Esto lo puedes ver del capítulo 3 al capítulo 6 de Proverbios. ¿Ok? Y hermanos, quiero hacer un comentario porque es importante. Todo esto que dije, hermanos, yo hablé acerca del hijo sabio, ¿no es cierto? Pero todo esto también aplica a la hija, a una mujer. No solo aplica a los hijos, esto también aplica para las hijas sabias. Entonces, hermanos, todo lo que estamos estudiando y lo que estudiaremos es tanto para hombres como para mujeres. Quizás yo me estoy refiriendo al hijo o al hombre porque el texto así lo está marcando, ¿no es cierto? Pero todo esto aplica tanto para hombres como para mujeres. ¿Ok, hermanos? Esto es importante saberlo. No solo es para hombres, es también para mujeres. ¿Ok? O sea, hermanos y hermanitas, no crean que se salvaron. Esto aplica a sus vidas. ¿Ok? Esto es aplicable para todos. Entonces, hermanos, vean que esto que les acabo de decir son una de tantas cosas que un hijo o una hija sabia tiene que hacer como respuesta de su conocimiento y de su obediencia a la palabra de Dios. Y aquí Proverbios 10:1 nos muestra algo más que tiene que hacer un hijo o una hija sabia. ¿Y qué es? Vean, acompáñame. Versículo 1, Proverbios 10, versículo 1, vean qué más tiene que hacer este hijo o hija sabia. Dice el versículo 1 de Proverbios 10, dice, el hijo sabio, o sea, el que conoce y obedece la palabra de Dios en su vida diaria, escucha, alegra al padre. También el hijo sabio tiene que alegrar a su padre. Claro, esto también implica que va a alegrar a la madre, no solo al padre, también a la madre. El hijo sabio, hermanos, va a traer alegría tanto a su padre como a su madre. En pocas palabras, hermanos, esto quiere decir que el mayor gozo de sus padres, que el mayor gozo del padre y la madre, es que su hijo o hija sean personas creyentes y fieles al Señor. Porque Él es sabio. Y si Él es sabio, quiere decir que Él es un creyente verdadero. Y si Él es un creyente verdadero, va a traer gozo, alegría a su padre y a su madre. Porque, hermanos,
Esta es la más grande felicidad que un padre o una madre puede tener, ¿no es cierto? Que sus hijos sean creyentes, que sus hijos sean fieles al Señor. Ustedes que son padres no me dejarán mentir. ¿A poco no este es uno de sus más grandes gozos como padres? Que sus hijos sean creyentes. Es un gozo enorme, ¿no es cierto? Y tú, si tú eres un hijo o una hija, si tú eres sabio, o sea, si tú entiendes la palabra de Dios y la aplicas a tu vida diaria, si eres un creyente verdadero, entonces tú le vas a traer un gozo a tus padres. Pero quiero que notes algo aquí, hermanos. Aquí hay un contraste, ¿no es cierto? Porque continúa el versículo 1, dice, pero el necio, ¿no es cierto? Hay un contraste, hay un sabio, pero por el otro lado también hay un necio. Misma pregunta, ¿quién es este hijo necio o esta hija necia? ¿Quién es? Pues es todo lo opuesto al sabio, ¿no es cierto? El hijo necio, hermanos, es el que rechaza el temor de Dios. Es el que sufre las consecuencias de su pecado. Es el que no le interesa la palabra de Dios y mucho menos la va a obedecer. Es el que sí se asocia con los impíos, con los avaros. Es el que le gusta andar con mujeres inmorales, el que trata mal a su cónyuge y aparte utiliza su dinero para gastarlo en sus recursos pecaminosos personales. Y vive, hermanos, haciendo lo que él quiere, no lo que quiere Dios. Este es el hijo o hija necios, que externamente son, entre comillas, creyentes, aparentemente tienen una moralidad, ¿no es cierto? Pero en su mente, en su corazón, o sea, en sus anhelos, en sus deseos más profundos, no quieren nada con Dios. Esos son los necios. Este tipo de hijo o hija necios, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué le hacen a su padre y a su madre? De acuerdo a este texto, dice versículo 1, pero el hijo necio es ¿qué? Tristeza de su madre. La implicación aquí, hermanos, es igual para la madre o para el padre, pero nota que la implicación posible sería que estos padres quizás son creyentes. Pero obviamente, hermanos, si el padre o la madre no son creyentes y son necios, pues entonces no puede haber tristeza en ellos. Porque quizás ellos estén orgullosos de su hijo que hace lo mismo que ellos, ¿me entienden? O sea, es como el dicho, de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Y si los dos se regocijan en el pecado, pues no va a pasar nada. Los dos van a estar contentos. Pero nota, la implicación aquí es que el padre y la madre son creyentes. Y aquí, hermanos, en este caso vemos que el hijo necio es tristeza de su madre. Esto nos recuerda la dolorosa realidad de un padre y de una madre, el saber que su hijo o hija rechaza a Dios. Eso trae una tristeza o un dolor profundo, ¿no es cierto? Cuando tus hijos no quieren nada con Dios, cuando tus hijos rechazan a Dios. Pero ¿sabes algo, hermano? Esto puede ser como un termómetro para ti como padre o como madre. Esto puede ser un termómetro para ti. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque, mira, solo quiero hacerte esta pregunta, tú como padre. A ti como padre y como madre, por supuesto, ¿qué te causa mayor gozo? ¿O qué te causa mayor dolor en la vida de tus hijos? ¿Qué te causa mayor gozo o mayor dolor en la vida de tus hijos? O sea, si tu hijo o tu hija no andan en el camino verdadero de Dios y a ti no te duele, a ti te da igual, entonces tus prioridades como padre o como madre están mal. Porque a ti no te importa que él esté en Cristo o no. Si tú dices, sí, mi hijo está lejos de Dios, pero pues, tiene buena salud, tiene un gran trabajo, le va bien, es un gran estudiante, una gran estudiante, ella va en su carrera por perseguir sus sueños, sí, está alejado de Dios, pero está bien con que tenga lo que tenga y sea feliz, con eso está bien. Hermano o hermana, si tú piensas así, esto está revelando que tu mente, tus deseos, tus anhelos están en las cosas del mundo y no en las de Dios. Porque tú estás igual que tu hijo o tu hija, pensando en el mundo.
Ahora, ¿las cosas terrenales son malas? No. Vean lo que dice 1 Timoteo 6:17, porque esto es una realidad también que no podemos negar, ¿no es cierto? 1 Timoteo 6:17, vean lo que dice. 1 Timoteo 6:17. Dice Pablo a Timoteo, le da la instrucción en 1 Timoteo 6:17. Escucha. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, escucha, para que las disfrutemos. Esto sí es una realidad. Dios, hermanos, sí nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Esto es verdad. Tú puedes disfrutar lo que Dios te ha dado. Tú puedes disfrutar tu riqueza. Tú puedes disfrutar tus cosas. Y claro, hermanos, en algún punto esto es normal que tú como padre te deleites en los logros de tus hijos, ¿no es cierto? Y quizás tu hijo o tu hija sí están apartados del Señor. Él y ella quizás sí gozan de una buena salud, sí gozan de un buen trabajo, sí gozan de buenos estudios, o de cualquier bendición temporal. Quizá ellos sí lo gozan y obviamente pues tú como padre te vas a gozar, ¿no es cierto? Y vas a decir, qué bueno que a mis hijos le esté yendo bien, porque Dios en su gracia bendice, hermanos, a buenos y malos, y Él bendice, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿cuál debe de ser tu prioridad? Tú como padre, como madre, ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad debe de ser su relación con Dios. Lo otro no está mal. Lo terrenal no está mal. Las cosas buenas que le suceden no están mal. Pero eso no debe de ser tu prioridad. Por eso aquí, hermanos, decimos que esto es como un termómetro de tu condición espiritual. Porque, hermano, a ti verdaderamente te duele cuando tus hijos o hijas no están en el Señor. ¿Te duele? O por otro lado, ¿realmente te gozas cuando tu hijo o tu hija sí están en el Señor? Sí están caminando con Dios, sin importar cómo les va en sus circunstancias de vida, pero están en el Señor. Y a ti te goza eso, ¿no es cierto? Porque si es así, hermanos, entonces vas a dar evidencia que en tu mente están las cosas del cielo, están las cosas de arriba. Porque tú estás pensando en términos celestiales, no en términos carnales, no en términos mundanos, sino en términos bíblicos. Y dices, no importa cuál sea la circunstancia de mis hijos, lo primordial para mí es que conozcan al Señor, que vayan con el Señor. Hermano, si tú entiendes que lo más importante para la vida de tus hijos es su relación con Dios, tú ya estás del otro lado. Tú ya estás del otro lado. Porque, hermanos, eso debe de ser lo número uno para ti como padre y como madre. Obviamente, cuando tú entiendes esto, cuando tú dices, lo primordial para mis hijos es que conozcan a Dios, pues entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues tú vas a predicarles del Evangelio, tú vas a orar por ellos, ¿no es cierto? Tú vas a exhibir su pecado si es que pecan, tú los traerás a la iglesia para que sean más expuestos a la palabra de Dios. O sea, tú vas a hacer todo lo posible para que él o ella pueda tener una relación más íntima con el Señor, ¿no es cierto? Y por supuesto, hermano, tú tomarás las mejores decisiones como padre o como madre para su crecimiento espiritual. Porque vean lo que dice Efesios 6, versículo 4. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice Pablo en Efesios 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, refiriéndose, esto es genérico, padre y madre, ¿ok? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, escucha, criarlos en disciplina y amonestación ¿del quién? Del Señor. No como tú creas, no como tú pienses, sino como el Señor lo ordena.
Tú como padre y madre tienes la responsabilidad de llevar a tus hijos en las cosas santas que son del Señor. Hermano, ¿tú sabías que tú ejerces una gran influencia espiritual para tus hijos? Eso es lo que tú haces. Por eso tienes que tomar las mejores decisiones para su crecimiento espiritual. Porque lo que tú decidas va a traer una consecuencia espiritual para tu hijo o tu hija. Pero tú tienes que estar consciente de lo que está diciendo Pablo. Tú tienes que criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. O sea, pocas palabras, en el camino de Dios, como Dios lo ha ordenado en sus estatutos y en sus mandamientos. Porque fíjense, hermanos, muchas veces uno como padre busca lo mejor para su familia, ¿no es cierto? En términos terrenales. Busca lo mejor para su familia. Y por desgracia, esto pasa muchísimo en la vida de un cristiano. Muchísimo. Uno como padre quiere buscar lo mejor para su familia. Entonces, probablemente busca un buen trabajo. Pero pasa que ese trabajo no es aquí, es en otro lado. Y entonces tenemos que mudarnos. Y yo veo que si nos mudamos, pues mi familia va a tener una mejor vida, más cómoda, por así decirlo, tendrá buenos recursos, tendrá una mejor casa, y entonces yo como padre pues voy a tomar la decisión de irme para darle una mejor vida a mi familia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Por desgracia, al final siempre nos preocupamos de todo menos de su vida espiritual. Gracias a Dios lo terrenal está cubierto, pero ¿qué hay de lo espiritual, hermanos? ¿Qué hay de lo espiritual? Ya que estoy instalado, ya que vi todo, llega a mi mente, sí, cierto, tenía que buscar una iglesia bíblica. Pero eso lo dejaste hasta el último. Te olvidaste de lo más importante, la vida espiritual de tu familia. Y ahí sí hay un problema, ¿no es cierto? Ahí sí hay un problema. Porque padres no solo deben de ser padres terrenales, también deben de ser padres ¿qué? Espirituales para con sus hijos. Vean ahí en 1 Timoteo 1:2 cómo Pablo se expresaba de Timoteo. Vean cómo le decía, y hay una razón. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Vean cómo se dirige Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Escucha simplemente la primera frase que dice: a Timoteo, amado hijo, o verdadero hijo en la fe, lo traducen otras Biblias. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hermanos, Pablo le escribe esta carta a Timoteo diciéndole, tú eres un verdadero hijo en la fe. ¿Sabes por qué Pablo veía a Timoteo como un hijo espiritual? Porque ellos dos tenían una fe en común. Pablo, como un padre espiritual, afirmó esa fe en Timoteo. Porque Timoteo, hermanos, creció en fe y en gracia gracias a su abuela y a su madre. Pero Pablo, hermanos, también ayudó a ese crecimiento espiritual, guiándolo en las instrucciones y amonestaciones del Señor. Hermanos, eso tú debes de ser para tus hijos. Un verdadero padre y una verdadera madre espiritual para que tú y tu hija o tu hijo tengan una fe en común en Cristo Jesús. Tengan una fe en común. Pero hermano, primero debes de examinarte a ti mismo. Quiero hacerte esta pregunta, hermano, tú como padre y madre, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Hay una vida de comodidades? ¿O lo primordial es una vida espiritual para tu familia? ¿Qué hay en tus anhelos? Porque si te vas por la comodidad, estás mal. Porque quizás le estás dando más peso a la prosperidad temporal que al bienestar espiritual. Ahora, hermanos, tiene que quedar claro algo. Yo no estoy diciendo que las bendiciones terrenales estén mal. No estoy diciendo eso. Lo que digo es cuál es tu prioridad. ¿Ok? Porque ahí, hermanos,
ahí llega lo malo si tu prioridad las pones en las cosas terrenales por encima de las espirituales. Pues ahí llega lo malo, ¿no es cierto? Tú como padre o madre tienes que considerar primero la vida espiritual de tus hijos. Tuya, primeramente, y después la de tus hijos. Mi hijo o mi hija va a entrar a tal escuela. ¿La escuela es mala? No. Pero ¿qué tanto le va a afectar en su vida espiritual? Tienes que pensar en eso, ¿no es cierto? Yo como padre tengo la responsabilidad de analizar todas estas situaciones para tomar una mejor decisión bíblicamente hablando para que mi hijo o mi hija honre a Dios. Ahora, no estoy diciendo que tomar este tipo de decisiones sea fácil, hermano. Claro que no. Habrá decisiones que digas, ay, Señor, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer, ¿no es cierto? Porque las circunstancias de la vida a veces son difíciles, tanto en tu vida personal como la de tus hijos. Pero hermanos, por eso estamos estudiando Proverbios, porque estos principios nos van a ayudar a tomar esas mejores decisiones. Tenemos que tener en mente que lo prioritario es que lo espiritual, no lo terrenal, hermanos. Nota, esta es la idea de Proverbios capítulo 10, versículo 1. Tienes que ir por lo espiritual, no por lo terrenal, porque ahí es donde se goza el Padre cuando sus hijos son espirituales. Ahí es cuando hay una alegría en el corazón del Padre. Siempre busquemos lo espiritual, tanto en tu vida como en la vida de tus hijos. Y por supuesto, tu hijo también busca lo espiritual. Tú si eres un hijo o una hija, busca lo espiritual para que traigas gozo y no tristeza en la vida de tu padre o de tu madre. Examina tu vida para que tú seas un hijo sabio. Este es un gran regalo que tú le puedes dar a tus padres, ¿no es cierto? Y más si tus padres son creyentes, van a valorar aún más ese regalo que le puedes dar, de que tú seas un hombre o una mujer espiritual. Y hermanos, no importa la edad que tengas. Si tú eres hijo o hija, no importa la edad que tengas. No importa si tú eres la ternurita de 50 años. No importa. Lo importante que es. Lo importante es que tú seas un hombre o una mujer espiritual, porque siempre vas a alegrar el corazón de tus padres, y más si son creyentes, porque tus padres oran por ti. Tus padres buscan lo mejor para ti en el Señor. ¿No es cierto? Esta es una verdadera realidad que tenemos que tener en mente. Que nuestros padres oran, nuestros padres se esfuerzan para llevarnos en el camino del Señor. Y entonces yo como un hijo sabio, como una hija sabia, voy a hacer eso. Voy a entender y aplicar la palabra de Dios en mi vida diaria para traerles alegría y no tristeza. Porque eso es lo que hace cuando ves a un hijo en el camino del Señor, ¿no es cierto? Trae alegría a nuestros corazones. Así que, hermanos, hay que buscar primeramente nuestra vida espiritual. Eso es lo que Salomón está tratando de comunicar en este proverbio. Lo primero es lo espiritual y eso va a traer alegría a tus padres. Así que, hermanos, yo quiero exhortarte y animarte a que tú busques primeramente lo espiritual y no lo terrenal. ¿Ok? Así que, por cuestiones de tiempo, aquí lo vamos a dejar, hermanos. Yo quería avanzar más y no pude. Pero por cuestiones de tiempo, solo pudimos ver un proverbio. Pero la siguiente semana seguimos avanzando.